En Excel existen algunas operaciones o funciones que pueden ser realizadas considerando el tipo de dato o el formato del dato o texto. Las opciones de texto pues, están en la pestaña de fórmulas, y en este apartado se puede ver los tipos de texto o las fórmulas de texto que pueden ser utilizadas en Excel, ¿no? Tenemos los del tipo código, concatenación, y aquí al costado, si coloca uno el puntero, le sale una descripción, que es lo que se puede realizar con cada una de estas funciones del tipo texto, ¿no? Al primer ejemplo tenemos esta función carácter, que lo que hace es hacer la conversión de los números que pueden ser ingresados en Windows, y retorna el carácter correspondiente, ¿no? Está relacionado a los códigos ASCII que pueden ser invocados en una hoja de texto. Esta, por ejemplo, es una página en donde se visualiza los códigos ASCII que pueden ser utilizados en la plataforma Windows, ¿no? Por ejemplo, estos son los números cuya correspondencia tiene una simbología en carácter, ¿no? El famoso AL64 está representado por el arroba, ¿no? O lo que podría ser también el símbolo de menor, está representado en número 60. Entonces, esta función en Excel permite hacer esa conversión. Y por ejemplo tengo el número 92 y el número 64, ¿no? Si yo quisiera hacer esa conversión en carácter del número 64, invocaría la fórmula carácter, abro el paréntesis y coloco el número como dice la sintaxis. La función código, como dice la descripción, se devuelve el número de código del primer carácter de texto, ¿no? Si bien en Excel se pueden considerar estos caracteres de la barra diagonal, lo que es el arroba, con la función código se obtendrían los valores en formato de número correspondientes, ¿no? Por ejemplo, para el primer ejemplo, que es el arroba, podría colocar aquí igual la función código, haciendo referencia a la celda que contiene ese carácter, y se genera el número 64. Si yo a este carácter le colocara otra simbología, tal vez un espacio en blanco, el número va cambiando. Si le colocara algún número o algún texto, esa codificación va a ir cambiando según la representación que tenga Windows. Otra función con textos en Excel es la función concatenar o concat, que permite hacer la unión de varios tipos de texto en una sola cadena de texto, ¿no? La función concatenar todavía se mantiene en la versión actual del Excel, y la función concat es la más reciente. En el ejemplo tengo dos casilleros con texto. Usando la función concatenar o la función concat, se permite generar un nuevo texto, ¿no? Una cadena de texto. Si yo colocara aquí igual concatenar o concat, que es similar, me dice agregar el texto 1. Colocaría el texto 1, punto y coma, y el texto 2. Cierro el paréntesis. Estoy notando de que se está concatenando esos dos casilleros, pero me está generando sin espacios. Para agregarle un espacio, puedo ayudarme del artificio colocando comillas y el espacio en blanco, indicándole a la función que voy a agregar, en este caso, un espacio en blanco entre los dos caracteres, y de ahí me genera el texto considerando el espacio en blanco. Otra función de texto en Excel es esta que dice hallar, que va a retornar el número o la posición que tiene un texto en la cadena de texto, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, la cadena de texto hola mundo, cada uno de los caracteres que conforma esa cadena de texto tiene un posicionamiento, comenzando por 1 hasta el número 10 en mi caso, ¿no? También se debe de considerar el espacio en blanco que genera después de la A y antes de la M, ¿no? Entonces, dependiendo de la posición que quiero que sea identificado, el Excel me va a retornar el número. En el ejemplo estoy considerando de la palabra hola mundo que me identifique el posicionamiento de la letra O. Como notaré, la letra O tiene dos posicionamientos, uno que está en la posición 2 y otro que está en la posición 10. Esta función va a retornar la primera coincidencia que encuentre. Por ejemplo, colocaría aquí
tal vez la palabra o la letra A, igual, hallar, abro paréntesis, dice texto buscado, sería este carácter A, punto y coma dentro del texto, en mi caso selecciono la cadena de texto que quiero que se analice, y me dice número inicial, podría indicarle que me busque a partir de la primera posición, que sería 1, cierro el paréntesis y coloco el enter. En el caso de este primer ejemplo, que se estaba considerando la O en la posición 2, podría indicarle a Excel que me haga la búsqueda, pero considerando la posición 3 como inicial, y haga el recorrido de la posición 3 hasta todos los demás caracteres que continúan. Para hacer eso, cambiaría el índice, indicaría que sea a partir de la posición 3 en adelante, y me retornaría el valor O, que se encuentra en la posición 10. Otro ejemplo de textos en funciones con Excel sería obtener el largo de la cadena de texto que se quiere analizar. En el ejemplo tengo la palabra hola mundo. Haciendo uso de la función, obtendría el largo de toda esta cadena de texto considerando el espacio en blanco. Si yo colocara igual largo, abro paréntesis y el texto, ¿no? Y me generaría ese valor de retorno 10. De igual forma, con la función derecha, esta función de texto permite extraer el número de caracteres comenzando por la posición derecha, y se le debe de indicar cuántos caracteres quiere que sea extraído. En el ejemplo tengo la palabra hola mundo y se le está extrayendo 3 caracteres comenzando por la posición derecha. Si yo colocara aquí igual derecha, abro paréntesis y le indico el texto. Del texto quiero que me extraiga la cantidad de caracteres, tal vez quiero que se extraiga 5 caracteres, empezando por la derecha, y me estaría generando ese resultado, ese retorno. Otra función de texto es la relacionada con la extracción de caracteres comenzando por el lado izquierdo, ¿no? En donde me pide, como la sintaxis, colocarle el texto y el número de caracteres que sean extraídos. En mi caso estoy usando la palabra hola mundo, la cadena de texto, a la cual estoy extrayendo los 3 caracteres. Si colocara esa función igual izquierda, abro paréntesis, el texto, y me dice el número de caracteres, podría indicarle que quiero que sean 4 caracteres los que se extraigan comenzando por el posicionamiento izquierdo, y me generaría ese retorno. Otra función de texto es esta que dice extraer, que tiene la particularidad de extraer un bloque, una cantidad de caracteres, indicándole un posicionamiento inicial y un posicionamiento final. Por ejemplo, en el ejemplo estoy colocando la palabra hola mundo, al cual estoy extrayendo la palabra hola, porque le estoy dando un posicionamiento inicial. Si yo a este texto le colocara otra posición inicial y otra posición final, extrae, abro paréntesis, coloco el texto, posición inicial, podría indicarle que sea a partir de la posición 5, que sería el espacio vacío, punto y coma, y el número de caracteres, que podría ser tal vez lo que sigue, tal vez 10 caracteres o lo que continúe de esa posición. Otro ejemplo de cadenas de texto que pueden ser utilizadas en Excel es la función sustituir, que va a reemplazar un texto o una cadena de textos dentro de otra cadena de textos que esté especificada por el usuario. En el ejemplo tenemos este casillero que contiene la cadena de texto hola tierra 2021. Se está haciendo el cambio de la T mayúscula por la T minúscula. En el siguiente ejemplo tengo la cadena hola mundo 2021. Se está haciendo el cambio de la cadena de texto hola por buenos días, y se conservan los demás caracteres que continúan. En el tercer ejemplo se hace el cambio de algún carácter, en este caso el posicionamiento del número 2, y se le debe de indicar cuál es la posición que se va a hacer el cambio, ¿no? A ver, vamos a hacer el ejemplo. Aquí colocaré igual sustituir, abro el paréntesis, le coloco el texto original, le coloco el texto original, en este caso sería la T, entre comillas, porque es la T mayúscula, y el nuevo texto que quiero que sea reemplazado sería por la T minúscula, y cierro el paréntesis.
y me genera ese nuevo carácter. Si quisiera sustituir varios caracteres, indicaría con la misma función sustituir el texto, el texto de referencia, el texto original que quiero que busque en esa cadena de texto, que sería la palabra hola, tal como estaba, entre comillas, la H mayúscula. Cierro las comillas, punto y coma, y el nuevo texto, en mi caso sería, entre comillas también, el texto que quiero que sea reemplazado. Buenos días. Cierro las comillas, punto y coma, y puedo dejar por defecto lo que son el número de ocurrencias, que lo puedo emplear en el tercer ejemplo. El número de ocurrencias indica exactamente en qué posición o en cuál repetición quiero que se haga el cambio, ¿no? En el ejemplo estoy colocando hola mundo 2222 y estoy haciendo cambio en la segunda posición. Colocaría igual sustituir, abro el paréntesis, coloco el texto y le indico que quiero sustituir el número, en este caso 2, y el nuevo texto que quiero que cambie ese 2 en esa cadena sería por el 3, pero le debo de indicar el número de repetición. En mi caso, si yo quisiera que se cambie en la posición 4, o que cuando haga la búsqueda busque el número de repetición 4, colocaría el 4 y va a hacer el cambio en el último carácter. Otro ejemplo también es la conversión de mayúscula. Físicamente debe de ser siguiendo esta sintaxis, mayúscula y el texto que se quiera hacer la conversión. En el ejemplo tengo aquí hola tierra y se está haciendo la conversión en mayúscula, ¿no? Vamos a colocar igual mayúscula, abro paréntesis y el texto. Bien, ejemplos de funciones con textos. Aquí tenemos la función minúscula que hace la conversión de toda la cadena de texto en minúscula, en el caso de que existiera mayúscula, ¿no? En el ejemplo tengo aquí, por ejemplo, dice hola tierra, se está haciendo la conversión en minúscula de esa cadena de texto, ¿no? Si colocar igual abro paréntesis, escojo el texto y hace la conversión a minúscula de manera automática. El siguiente ejemplo dice nombre propio, es una función de texto que tiene la particularidad de convertir en mayúscula el primer carácter y los demás caracteres que continúen lo va a convertir en minúscula. Por ejemplo, tengo este primer ejemplo, dice este es un título donde usando la función nom propio genera que cada uno de los inicios de carácter sea una mayúscula y los demás que continúan es minúscula. El siguiente también tengo calle, en donde se considera un número 2 y también el 76, ¿no? Donde se puede ver que presupuesto, aquí hay una minúscula, lo convierte a mayúscula. Podemos hacer uso de esa función, a ver, colocando aquí nom pro, abro paréntesis y el texto que quiero que haga esa conversión y podría copiar